Tomemos un momentito más de oración. Padre, gracias. Yo quiero pedir que tú nos ayudes. Señor, en tu palabra nosotros vemos la necesidad que nosotros tenemos del conocimiento, pero un conocimiento basado en ti. La necesidad que tenemos de revelación, Señor. La necesidad que tenemos de inteligencia espiritual y de sabiduría. Señor, y eso es lo que estamos pidiéndote, que tú nos ayudes, Señor. No estamos teniendo esta clase simple sencillamente para tener más información sobre alguna temática, sino queremos realmente ser transformados por la renovación de tu espíritu y que tú seas, Señor, ayudándonos de manera tal que podamos ser mejores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Hoy vamos a estar tratando un tema que es un tema bien importante en lo que es teología y lo que es la enseñanza, doctrina bíblica, es el tema de la justificación. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de este tema. Este es un tema que es bastante... Bueno, cualquier tema cuando se mira desde la perspectiva teológica se convierten en temas áridos. Estamos tratando de coger estos temas áridos, poder tocar la información básica de ellos, pero también viéndolo de una perspectiva lo más práctica posible de cómo esto me puede ayudar. Así que vamos a empezar con el tema de la justificación y también si estamos listos ya con la presentación, podemos ir comenzando con ella. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca del tema de la justificación, este es uno de los temas que nosotros vamos a encontrar a través de toda la Biblia. No necesariamente vamos a utilizar la palabra justificación en los distintos lugares, porque la palabra justificación es más que nada una palabra neotestamentaria, entiéndase del Nuevo Testamento, no ocurre tanto en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento y en forma especial quien más la utiliza es el apóstol Pablo. De acuerdo a las versiones, por ejemplo, si tú estás buscando una versión, puede que te aparezca la palabra justificación 10 veces, y si estás usando otra, puede que te aparezca simple sencillamente 6, 7 veces. No es una palabra que aparece muchísimo, pero el concepto de justificación es un concepto que va a estar presente desde Génesis hasta Apocalipsis, como por ejemplo el concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tú buscas cualquier concordancia, tú buscas Trinidad, te va a aparecer 0 veces, no aparece. Pero el concepto de la Trinidad es un concepto que está desde Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice que Dios lo hizo a su imagen. Desde Génesis 1 ya ese concepto está y seguimos hasta Apocalipsis. Vamos a ver el concepto de la Trinidad. Esto mismo pasa con el concepto de la justificación. Y repito, tú vas a buscar la palabra, no te va a aparecer 300, 400, 500 veces, te va a aparecer 10, 12 veces, dependiendo de la versión que estés utilizando. Pero el concepto, nuevamente quiero repetir, es un concepto que está en la Biblia y de una manera muy, muy especial, el apóstol Pablo es quien va a estar desarrollando. Pero permíteme decirte que en la cultura greco-romana, en la cultura judía, justificación, esa palabra, la palabra que se utiliza, es un término legal que se utilizaba. Y lo interesante es que esa palabra justificación que existía en la cultura greco-romana y la cultura judía, en ambos era se opone un antónimo de lo que es el concepto condenación. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, dentro de los términos legales que se utilizaban en la cultura greco-romana, en la cultura judía de la época en que la Biblia se escribe, tú tenías 2 alternativas cuando ibas a un magistrado. O eras justificado o eras condenado. No había ningún término medio. Era o te justificaban o te condenaban. Y de ahí entonces es que viene el concepto y el apóstol Pablo utiliza esa terminología, especialmente en sus cartas, especialmente la carta de Pablo a los romanos y la carta de Pablo a los gálatas. Él va a utilizar el término justificación en una forma bastante amplia y él va a desarrollar la idea de lo que significa. Así que es importante mencionar que en términos generales podemos decir que justificación, y esto es importantísimo,
no es, repito, justificación no es simplemente el perdón de pecado de un hombre injusto, sino que es una declaración de que ese hombre posee una justicia que satisface perfecta y para siempre la ley. En este caso, la justicia de Cristo. Es bien importante entender esto. No es simple sencillamente que saliste inocente en el término bíblico, cuando Pablo entonces va a tomar esa palabra y la trae a la Biblia y la trae a hablarlo ya como un concepto bíblico. Justificación es más que simple sencillamente que Dios me perdonó mis pecados. Justificación en la Biblia es que Dios hizo que yo sea justo. Y eso es tan importante. Así que antes de entrar a todos los detalles que vamos a ver, yo quiero mirar 3 declaraciones que son importantes de la justificación para seguir entonces tratando de construir lo que vamos a decir a base de estas 3 declaraciones. Primero, no había forma de que alguien, excepto Cristo Jesús, pudiera ser lo suficientemente justo como para cumplir con los estándares de Dios y evitar la condena. No había nadie. El único capaz de pagar por el pecado del hombre fue Cristo Jesús. No había nadie, no había ningún ángel, no había ninguna otra persona, no había absolutamente nadie. Eso es importante tenerlo como una base cuando hablamos de justificación. Segundo, tener fe en Dios y confiar en Él no era en sí mismo algo que pudiera ser un sustituto de la justicia perfecta de Dios, pero Dios en su soberanía e infinito amor decidió, escucha, porque esto es el principio de justificación, aceptar la fe como equivalente de esa justicia. Yo no tengo justicia y Dios toma, y la forma en que me justifica es que coja mi fe y convierte mi fe en un equivalente a justicia. Y por eso es que la Biblia dice en el caso de Abraham que él creyó y le fue contado por. La palabra que se utiliza por contado es una palabra que es de accounting, de contabilidad. Y es cuando tú estás contando cosas y tú estás haciendo un inventario. Entonces, cuando se está haciendo un inventario de mi vida, justificación, justicia, ¿cuánto tiene? 0. Pero espérate, tiene fe, cuenta la fe como si fuera justicia. Cuenta la fe como si fuera justicia. Y eso es el concepto de justificación. Dios no tenía que hacerlo, pero Él decidió en su amor aceptar mi fe como un equivalente a la justicia divina y de esa manera librarme de la condenación. El tercer punto que quiero dejar establecido antes de empezar a desarrollar un poco más el tema es que Abraham y todos los creyentes desde él, que somos sus descendientes espirituales, eso dice Romanos, dice 45:16, pero es 4:16 debe ser, no 45, eso es un error. Abraham, y dice la Biblia que él es el padre de todos nosotros espiritualmente. La factura que yo tenía que pagar por causa de lo que yo había hecho incorrecto, esa factura fue pagada en la muerte de Cristo. Eso básicamente es lo que significa justificado y que me fue contado por. Cristo en la cruz del Calvario pagó lo que estaba en contra mía. La Biblia dice que literalmente el acta de los decretos, el acta de los decretos no era sino una cuenta legal, un pliego acusatorio, donde está ahí, y entonces ahí dice, esto es lo malo que tú hiciste, estos son tus problemas, estas dos son tus situaciones, pero la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó el acta de los decretos, ese pliego acusatorio en mi contra. Él lo llevó, lo clavó allí, por lo cual él pagó la factura que estaba en contra de mí. Amén. Así que vamos entonces
hablar un poco acerca de la necesidad de la justificación. ¿Por qué nosotros necesitamos justificación? ¿Cuál fue el problema? Génesis 3 nos narra el momento en que el hombre peca contra Dios. Todos conocemos esto. Y aquí se establece el disloque entre la relación de Dios, el hombre y la naturaleza. Hay un disloque. Antes del pecado había armonía en Dios con el hombre con la naturaleza, había armonía perfecta. Tan pronto el pecado se introduce, hay un disloque en esa relación entre Dios, el hombre y la naturaleza. Ese pecado se interpone como una pared que separa al hombre y Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, como mencioné, Pablo va a desarrollar esto de una forma extraordinaria en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Watchman Nee dice que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. El problema no está simple y sencillamente en lo que hacemos. El problema está en nuestra naturaleza. El problema está en lo que somos. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, nuestra naturaleza fue cambiada. Nuestra naturaleza fue corrompida, fue corrupta. Y como consecuencia de ello, nosotros entonces nos hemos convertido en pecadores. Desde el momento en que el hombre pecó en Génesis 3, encontramos el primer anuncio del Evangelio. Y Tamar, puede cambiar la página. Encontramos el primer anuncio del Evangelio. Génesis 3:15, la primera profecía sobre el Mesías, quien por medio de su muerte en la cruz y su resurrección va a derrotar a Satanás. Más luego en la clase vamos a hablar un poco acerca de esa muerte y esa resurrección y lo que significa desde la perspectiva de perdón y justificación cada uno de ellos. Es extraordinario. ¿Sabe? Es importante mencionar que antes de Adán y Eva existía el pecado. No en la raza humana, pero existía el pecado. Lucifer fue el primero en pecar al irse en contra de Dios. Pero es interesante que para él, para Lucifer y los ángeles que lo siguieron, no se proveyó un camino de redención. O sea, justificación es algo exclusivo para la raza humana. Lucifer y los ángeles no tienen oportunidad de justificación. ¿Por qué? Porque ellos no fueron creados a la imagen de Dios. Tú tienes la posibilidad de justificación porque tú fuiste creado a la imagen de Dios y eso es extraordinario. Si tú fueras un ángel y hubieses pecado, no tienes nada, no tendrías oportunidad de esto. Así que esa es la gran diferencia. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y la justificación, escúchame, busca restaurar esa imagen de Dios en nosotros. O sea, que cuando Dios te está justificando, el propósito que Dios tiene al justificarte es restaurar su imagen en ti. Yo no sé, pero yo digo, espérate, él ha invertido mucho, él ha invertido extraordinariamente y lo que anda buscando es restaurar su imagen en mí. Exactamente. Es lo que anda buscando es volver al Génesis, volver al principio, a ese hombre que fue creado a su imagen y su semejanza, pero de una forma aún más perfecta, porque entonces nosotros vamos a tener el conocimiento de lo malo sin tener que nuevamente experimentarlo. Y eso es extraordinario. Y la Biblia, cuando hablamos de justificación, hay tres temas que tenemos que hablar y es ley, propiciación y expiación. Y tú me dices, ¿de qué se tiene que ver esto? Hay que, para hablar de justificación en el Nuevo Testamento, tengo que empezar en el Antiguo Testamento con el tema de la ley, con el tema de lo que es la propiciación y con el tema de lo que es la expiación. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés es entregada con el propósito de ofrecer una oportunidad
al hombre de relacionarse con Dios. Eso es lo que Dios siempre anda buscando. Dios siempre anda buscando que el hombre se pueda relacionar con él. No obstante, a pesar de que la ley es entregada con eso, había un problema. El problema es el pecado. Así que Dios dice, yo me quiero relacionar contigo, yo te estoy dando la ley para que sirvan como unos mandamientos para tratar de regular nuestra relación, pero como quiera hay pecado. Y por causa de que yo soy un Dios, que soy un Dios totalmente santo, ese pecado se levanta como un obstáculo entre el hombre y Dios no se puede relacionar con el hombre de esa manera. Así que la ley ofreció una solución, escúchame bien, parcial y temporera al problema del pecado. Dios desea relacionarse con el hombre, pero el pecado del hombre lo imposibilita porque Dios es totalmente santo. Así que, como parte de la ley de Moisés, se establece un proceso de expiación de pecado. Dios dice, te doy la ley, pero tenemos un problema. Y es que tú estás en pecado y yo soy santo. No me puedo relacionar contigo de esta manera. Tenemos que de alguna manera limpiarte de tus pecados para que cuando yo te limpie de tus pecados sean perdonados, tú seas santo. Así que eso es lo que se establece. Y en Éxodo 25:17 Dios ordena la construcción del propiciatorio. El propiciatorio era una tapa que se iba a estar utilizando para cubrir el arca del pacto. El arca del pacto que representa la presencia de Dios, que representa donde Dios está, te pone el propiciatorio, que es la tapa que cubre ese lugar. Y la Biblia nos dice que Dios establece también algo que se llama el día de la expiación. El día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio y la vertía sobre el propiciatorio, sobre esa tapa que estaba sobre el arca del pacto. Pero dice entonces Levítico 16:30, porque en ese día se hará expiación por vosotros. Y escucha, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Perfecto, se resolvió el problema. No, ¿por qué no se resolvió el problema? Porque mediante este sacrificio se hacía una expiación de pecado, pero yo volví a pecar. El hombre vuelve a pecar y después que el hombre ha sido hecho limpio de todos sus pecados mediante el sacrificio, el hombre vuelve a pecar y cuando vuelve a pecar vuelve a ensuciarse, por usar esa expresión. Así que esto no resolvía el problema, ya que cada año tenía que ser repetido, se tenía que estar ofreciendo sacrificios para hacer acepto a Dios año por año en distintos momentos de la vida de la persona. Tenía que estar ofreciendo sacrificio continuamente. Hebreos capítulo 10, versículo 11 lo dice de la siguiente forma: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ese es el problema, que la ley viene a tratar de regular mi relación con Dios, encuentra que hay un problema, el problema se llama pecado, ofrece propiciación, ofrece expiación, pero esa propiciación y esa expiación no eran capaces de resolver el problema grande que yo tenía. No eran incapaces. En Génesis capítulo 15, versículo 6, encontramos la primera vez que se habla de que alguien es justificado. Inclusive esto es antes de la ley. Y dice, hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es importante notar que desde un principio, cuando la Biblia piensa en el concepto justificación, aún en el Antiguo Testamento, antes de la ley, es el resultado de la fe y no el resultado de las obras. ¿Por qué el resultado de la fe
y no el resultado de las obras, porque desde un principio Dios sabía que era imposible para el hombre ser justificado por él mismo. Este pasaje de Génesis capítulo 15, versículo 6, el apóstol Pablo lo va a ampliar en Romanos 4. Básicamente, si tú lees Romanos 4, es extraordinario. No tenemos tiempo para leerlo completo, pero te animo a que lo puedas leer. Todo el capítulo de Romanos 4 es una explicación de Génesis 15:6. Es el comentario que el apóstol Pablo hizo de Génesis 15:6 en Romanos 4. Sin entrar en detalle, quiero enfatizar algo que yo creo que es crucial en el plan de salvación. Hace un momento mencioné que íbamos a volver a hablar acerca de dos palabras que tienen que ver con el perdón. Y mira, lo que tiene que ver con la justificación. Y leo Romanos capítulo 4, versículos 23, 24 y 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Cuando dice a él, se refiere a Abraham. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús de los muertos. A quien levantó, perdón, de los muertos a Jesús nuestro Señor. Escucha ahora, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos en Jesús, somos parte de los justificados por la fe, es lo que nos está diciendo aquí. Pero mira, en este versículo 25, en su muerte, obtenemos el pago por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero en su resurrección, aleluya, ese tercer día en que la tumba queda vacía, obtenemos justificación. Eso es lo que dice. Vuelvo a leer el versículo 25 un momento. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En su muerte, él pagó por el pecado, y en su resurrección obtenemos la vida eterna. Amén. Aleluya. Esto es la oportunidad que se nos da para ser recreado o recreado a la imagen de su Hijo. Por eso es tan importante la otra clase que estamos dando acerca del carácter del obrero cristiano, porque cuando la clase que Efraín está dando del carácter, de lo que habla precisamente de cómo ser más como Jesús, cómo ser más a esa imagen de Jesús. Así que esa clase, por eso es que es tan importante. Muy posiblemente en el Nuevo Testamento, una de las mayores definiciones prácticas que yo encuentro de lo que tiene que ver con el tema de la justificación, lo encuentro en Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Y permíteme leer Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado. Fíjate que en 3 ocasiones se va a utilizar en este versículo la expresión justificado, justificado y nuevamente justificado. En 3 ocasiones. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, con la gente de Gálatas, está teniendo una discusión, y la discusión que Pablo está teniendo con la gente de Gálatas es que después de que ellos haberse convertido al evangelio, a pesar de que se habían convertido al evangelio, ellos tratan de volver nuevamente a la ley, a lo que era la propiciación, a lo que era la expiación, a volver nuevamente a eso. Y Pablo le está diciendo, miren, Dios estableció la ley. Él lo estableció. Él estableció el proceso de propiciación. Él estableció el proceso de expiación. Todo eso tiene que ver con sacrificios personales que se estaban haciendo, con esfuerzos personales que estaban haciendo. Pero la realidad es que ninguno de ellos pudo resolver el problema del pecado.
Todo ello simple y sencillamente en el momento en que se estaba dando el sacrificio, está bien, yo quedaba limpio porque ese sacrificio en ese momento iba a ser suficiente para cubrir mis pecados. Pero ¿qué pasaba? Era un sacrificio que no era un sacrificio eterno, sino un sacrificio que una vez terminaba, el sacrificio también terminaba. Mientras que Jesucristo es el Cordero, que la Biblia dice que fue inmolado desde antes de la creación de los tiempos. Nosotros tenemos dos visiones extraordinarias de ese Cordero, que habla de la eternidad de su sacrificio. Número uno, que Él fue sacrificado desde antes de la creación de los tiempos. Y segundo, tenemos la imagen del Cordero que está delante del trono. De ese Cordero que está delante del trono y aún está allí, está intercediendo por nosotros. Y eso me habla a mí de el valor eterno de su sacrificio. Como su sacrificio tiene un valor eterno, no un valor momentáneo, no un valor que se puede decir, pues yo sacrifiqué el corderito el 15 de enero de 2017 a las 3 de la tarde. Pues, ¿cuál fue el valor que tiene ese corderito? Todos los pecados que yo hubiese cometido hasta el 15 de enero del 2017 hasta las 3 de la tarde. Pero Jesucristo, su sangre sigue estando. Fue sacrificado desde antes de la fundación de los tiempos y su sangre sigue estando, por lo cual el valor de su sacrificio es un valor que cubre todos los tiempos, todas las edades, cubre mis pecados de ayer, cubre mis situaciones de hoy y cubre mi mañana. Y en adición, entonces, Jesucristo con su muerte pagó por mis pecados, pero su resurrección, vida, el poder de la vida es el que me justifica. Y Jesucristo hizo ambas cosas. Con su muerte cubrió mis pecados, pero con su resurrección viene a darme el poder de la vida, que es justificación. Justificación no simple y sencillamente que se perdonaron mis pecados. Justificación es que están creándome en una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Pablo, en los versículos que acabamos de leer de Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando está hablando acerca de que por la obra nadie será justificado, Pablo está enfatizando que las obras de la ley no justifican. Ese es el primer principio. Las obras de la ley no justifican. Que la justificación será siempre, sin fallar, un resultado simple y sencillamente de tener fe. Amén. Seguimos entonces tratando de avanzar un poco en el tema de la justificación. Y de la misma manera que nosotros tenemos que unir en el Antiguo Testamento lo que es la ley, la propiciación y la expiación, en el Nuevo Testamento de una forma especial tenemos que unir lo que es la justicia, el pecado y el amor de Dios. Estos tres conceptos están realmente interconectados. Es imposible entender la historia de la redención si no entendemos la justicia de Dios, el pecado del hombre y el amor de Dios. Creo que uno de los problemas que los creyentes muchas veces tenemos es que no hemos entendido la magnitud del pecado del hombre contra Dios. No es simplemente que desobedecimos a Dios, no es simple sencillamente que lo hice mal, no es simplemente que cometí un error. Tenemos un problema que es un problema mucho, mucho, mucho más profundo. Es que nosotros dudamos de la integridad de Dios. Dudamos de su fidelidad. Y cuando el hombre pecó, el hombre optó por creer más lo que Satanás estaba diciendo que lo que Dios estaba diciendo. Y ese es el problema fundamental. Esa es la magnitud del pecado que el hombre comete contra Dios. Amén. Así que, mira, cuando Dios crea al hombre, para entender esa magnitud del pecado, Dios lo crea perfecto. El hombre está en una comunión perfecta con Dios. Amén. La Biblia nos dice que era así, que Dios dice, lo que hice lo hice bueno.
La Biblia no dice que cuando Dios crea al hombre dice, ay, lo creé con un defecto. Por ese defecto podría irse, cree al hombre. No, 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 no. La Biblia nos dice que cuando Dios crea al hombre, incluyendo habernos dado el libre albedrío, cuando Dios nos crea, Dios vio que lo que él había hecho era bueno, incluyendo darnos la capacidad decisional, porque Dios está creando un ser que es a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios tiene capacidad decisional. Como Dios tiene capacidad decisional, Dios me crea a su imagen, conforme a su semejanza. Así que cuando Dios me crea y me crea con esa capacidad, Dios dice, lo hice bien, porque lo estaba haciendo a mi imagen, conforme a mi semejanza, y exactamente eso fue lo que logré hacer. El hombre no era ignorante como algunas veces se trata de presentar. Algunas veces se trata, pues, ellos estaban allí viviendo en inocencia y pensamos que inocencia e ignorancia son sinónimos. Yo quiero decirte que no. Inocencia e ignorancia no son sinónimos. El hombre era perfecto, vivía en comunión con Dios. Es evidente por las cosas antes de la caída, las cosas que el hombre logró hacer. Es evidente que era inteligentísimo. Dice que le puso nombre a todos los animales, le puso nombre a todo, conforme a su especie. Él sabía y pudo llamar, pudo hacer eso. O sea que era un hombre inteligentísimo. No era un ignorante. Una cosa es que el hombre fuera inocente referente al pecado y otra cosa es que fuera ignorante. Así que el problema real no es que el hombre conociera el pecado, sino que el hombre hizo lo malo. Me explico. Si el hombre no hubiese pecado, el hombre hubiese tenido un conocimiento intelectual del pecado sin pecar. Porque lo hubiese dicho, no, serpiente, tú estás loca. Yo no voy a desobedecer a Dios. Lo que tú estás haciendo está mal. Hubiese tenido el conocimiento intelectual sin haber tenido que experimentarlo. Así que el problema no era que conociera en el sentido intelectual el pecado, sino el problema era que conociera en el sentido de experiencia el pecado. Y ese fue el problema del hombre. El problema es que el hombre decidió obedecer a la serpiente y desobedecer a Dios. Y cuando se eligió eso, no había punto medio. Fue su decisión y fue la peor decisión. Por eso estamos nosotros hoy aquí con el COVID-19, por causa de la decisión de Adán y Eva de haber desobedecido al Señor. No hay punto atrás, no hay nada que podamos hacer. Así que Dios en su justicia decide sacar al hombre de Edén. Hace poco Christopher predicando estaba hablando sobre este tema y mencionó algo que es bien interesante, y es que la gente dice, pero ¿por qué Dios sacó al hombre y no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida? Porque si el hombre comía del árbol de la vida sin haber sido justificado, lo que iba a tener era muerte eterna. Y Dios no quería que el hombre tuviese muerte eterna. Vivir una eternidad sin justificación. Y Dios dice, no, yo te amo demasiado. Yo te creé para tener comunión contigo, por eso te tengo que sacar de ahí. Y voy entonces a buscar un proceso de justificación para volver nuevamente al proceso de crear la imagen de Jesús dentro de ti. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que el hombre, Dios en su justicia tiene que sacar al hombre de Edén, pero entonces entra en escena el amor de Dios y con esto se introduce las profecías del Mesías. Empieza a hablarse
desde Génesis en adelante empieza a hablarse acerca del Mesías que vendría para restaurar la relación de Dios y el hombre, el Mesías que vendría para restaurar la imagen de Dios en nosotros, el Mesías que vendría para salvarnos, ese ungido de Dios, ese Cordero de Dios, y ese es Jesús. Nosotros algunas veces no hemos entendido cómo el pecado entristece realmente a Dios. No hemos entendido el dolor que causa a Dios cada vez que nosotros dudamos de Él, que no creemos en su palabra, que nos comportamos ignorando su bondad y su gran amor hacia nosotros. Dios es un Dios santo. Y en un Dios santo que se dude de esa santidad, que se dude de esa integridad, que se dude de su intencionalidad, no hemos entendido cómo esto entristece a Dios. Por eso que la Biblia es tan enfática en que no entristezcamos al Espíritu Santo, en que no lo hagamos triste, en que no lo contristemos. Eso la Biblia es tan enfática en ello. A pesar de todo esto, su amor sigue siendo perfecto. Por eso Pablo dice en un momento determinado que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Dios dejar de ser fiel es negar su naturaleza, y Él nunca va a negar su naturaleza. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios extraordinario. Dios es un Dios que quiere estar contigo. Dios es un Dios que quiere estar conmigo. Así que vamos y básicamente ya la última parte de la clase de hoy. Es un tema bien amplio. Yo lo que traté fue honestamente de tratar de empequeñecerlo lo más que pude, para tratar de hablar de los puntos importantes. Hasta ahora simple sencillamente a manera de repaso bien rápido, hablamos acerca de la necesidad de la justificación. El pecado crea una pared, y a pesar de que en el Antiguo Testamento se establece la ley, la propiciación y la expiación, la ley, la propiciación y la expiación era un resultado temporero y parcial, porque una vez yo era justificado, después de eso volvía a pecar, y el sacrificio que se había hecho no era un sacrificio eterno, sino que era un sacrificio momentáneo. Así que esa no era la solución. La solución entonces viene y Dios, por causa de Jesús, introduce a Jesús, y con el introducir a Jesús viene y trae un sacrificio eterno, o el sacrificio este que fue el Cordero inmolado desde antes y que aún está en la presencia del Señor. Y que cuando nosotros, dicho sea de paso, el Apocalipsis habla de la boda del Cordero, o sea que aún el Cordero sigue estando, y cuando nosotros estemos allá, algo que vamos a disfrutar y algo de lo que vamos a participar es precisamente de la boda del Cordero. Y la Biblia dice que lucharán contra el Cordero, pero el Cordero va a vencer. Eso está en Apocalipsis. El Cordero está delante de la presencia del Señor, y su sangre está allí continua como una sangre eterna. Es una sangre que permanece delante de la presencia del Señor, y ese valor eterno de la sangre es el que hace que no sea necesario más sacrificio, sino que con un solo sacrificio fue suficiente. Pablo, Romanos capítulo 3, 4 y realmente 5, nos habla acerca del tema de la justificación. El 3 y el 4 nos hablan acerca del tema de la justificación desde la perspectiva legal, que es lo que estuvimos viendo, cómo la justificación viene, y por causa de de la fe hemos sido justificados, etcétera, etcétera. Te recomiendo leer Romanos capítulo 3, leer Romanos capítulo 4, leer Romanos capítulo 5, mirándolo. Y vas a ver, el capítulo 3 y el capítulo 4 es esa perspectiva legal de cómo Dios nos justifica. Pero el capítulo 5, aleluya, cambia la temática y se nos habla de los resultados prácticos que tiene la justificación en nuestras vidas. Te recomiendo leer todo ese capítulo 5. Es excelentísimo. Por cuestión de tiempo, no vamos a ir a leerlo completo. Quiero
ir leyendo algunos versículos y tomarme unos minutos para hablar de cada uno de ellos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. El primer resultado práctico de la justificación es la paz que tenemos para con Dios. Antes de justificación nosotros no teníamos esa paz. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Y por causa de estar en enemistad con Dios, nosotros habíamos sido echados fuera. Es lo que pasó cuando el hombre peca. Inmediatamente que el hombre peca, él es echado fuera. Pero ahora, por causa de que hemos sido justificados por la fe, lo primero que tú y yo tenemos es que tenemos paz para con Dios. No permita que el enemigo te diga lo contrario. Algunas veces hablando con hermanos, veo cómo están en esa lucha por paz. La paz es el resultado de la justificación. No creas lo contrario. No aceptes lo contrario en tu vida. Tu vida es una vida llena de paz, de la paz de Dios. Una paz que no es como la paz que el mundo da. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Otras versiones dicen, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y esa es la paz que nos ha sido dada. Tenemos paz para con Dios. Esa paz con Dios es una paz integral, es una paz que me trabaja en mi relación con Dios, en mi relación con los demás, de la paz tan extraordinaria. Y eso es lo primero que tenemos. Ese es el primer resultado práctico, es el primer fruto de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 2, nos habla acerca de el segundo fruto que quiero mencionar, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Lo primero es que tenemos paz, pero lo segundo es que tenemos entrada a esta gracia. Gracia es un concepto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el concepto era ley. Yo tenía que esforzarme, yo tenía que cumplir con ciertos mandamientos, yo tenía que cuidarme, yo tenía que hacer. El Antiguo Testamento, la ley era acerca de hacer y no hacer, hacer y no hacer, hacer y no hacer. Inclusive era tantos rituales que era imposible para el judío más dedicado, le era imposible cumplir con los más de 600 mandamientos sin hablar acerca de todos los procesos litúrgicos. Era realmente imposible poder cumplir con ellos. Un judío podía estar en el proceso de lavarse las manos. No. Era que si cuando tú te estabas lavando te caía agua por casualidad de esa mano en otro lugar. Esa agua que caía en ese otro lugar, porque era el agua que estabas usando para lavarte las manos, que ya estaba sucia, cuando caía en ese lugar, hacia ese otro lugar inmundo. Era realmente imposible, totalmente imposible poder cumplir con lo que Dios estaba pidiendo en la ley. Pero entonces nosotros tenemos entrada a la gracia. Y la gracia es Jesús cumpliendo en nosotros todo lo que es necesario. Eso es la gracia. La gracia no es lo que yo tengo que hacer. La gracia es lo que Él ha hecho por mí. Y eso es extraordinario. Lo segundo que tenemos, el segundo fruto es que tenemos entrada a esta gracia. No hay nada que tú tengas que hacer. Jesucristo ya lo hizo todo. A mí me corresponde fe. A mí me corresponde creer. Por la fe, yo soy justificado. Y esta justificación que viene por fe, por un lado me da paz. Y esta justificación que viene por la fe, me da entrada a la gracia.
Lo tercero, Romanos 5:3. Y no solo esto, es como si Pablo dijera, mira, por la fe me dieron paz, por la fe tengo ahora entrada a la gracia, pero espérate, no se ha acabado, aún hay más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y me dice, ¿cómo es que nos gloriamos en las tribulaciones? Y es que la persona que vive en justificación tiene una mentalidad distinta, tiene mentalidad de eternidad. Y cuando mi mentalidad cambia, porque mi mente es renovada, yo puedo gloriarme en medio de las situaciones sabiendo que Dios está conmigo. Es una persona que no es justificada, no se puede gloriar en eso. Lo que va a hacer es sufrir las tribulaciones. Sin pasarla mal. Por el creyente que ha sido justificado, la justificación le da la capacidad de en el día malo poder experimentar gloria. Sí. Eso te da la justificación. Y te puede gloriar, puedes decir, yo sé que esto va a repercutir para mi bien. Yo sé que esto va a repercutir para yo ser mejor. Yo sé que esto va a repercutir en algo positivo, en algo extraordinario. Y lo cuarto, el cuarto fruto que vemos de la justificación. Entonces, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, nuevamente usa la misma expresión, y no solo esto, o sea, si creía que ya teníamos suficiente, prepárate porque aún nos queda un poco más de lo que es el fruto de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¡Qué extraordinario! Pablo termina diciendo, yo me puedo gloriar en el Señor, porque por causa de Él, por causa de Jesucristo, yo estoy reconciliado con Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Ya no estoy aparte. Lo que la ley no pudo hacer, lo que la expiación no pudo hacer, lo que los sacrificios no pudieron hacerlo, la fe pudo hacerlo. Y yo he sido justificado. Mi pecado fue un pecado horrendo contra Dios. Yo falté a Dios. Pero no importando cuán horrendo haya sido mi pecado, el sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto. Es un sacrificio tan extraordinario que el sacrificio de Jesús es más grande, es más poderoso, es más fuerte que mi pecado. No hay ningún pecado que yo haya cometido que pueda opacar la gloria del sacrificio de Jesús. Y eso es justificación. Justificación no es lo que yo hago. Justificación es lo que él lo que él hace, y que entonces Dios lo valida y lo cuenta como que yo soy justo, como que yo soy perfecto, como que yo soy bueno. Eso es justificación. El momento en el que Dios toma todo lo que Jesús ha hecho y con toda esa gloria, Él valida mi vida. Y entonces hay un cambio, porque empieza a haber un cambio en mi naturaleza, empieza a haber un cambio en mi DNA espiritual. Y entonces ya ahora yo soy participante, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Y Dios empieza a hacer un cambio, Dios empieza a hacer una transformación extraordinaria en mi vida. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Yo quisiera orar para que esto de alguna manera pueda, algunos de los que estamos escuchando, nos pueda ayudar a entender lo que es la justificación, lo que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Tú que estás ahí, ya es lo que están conectados en Zoom. Acuérdate, después de la oración nos vamos a quedar un momentito para preguntas y respuestas. A los hermanos que están por Facebook, muchas bendiciones. Qué bueno que pudiste, aunque sea de esta manera, pudiste comunicarte y estar aquí conectado con nosotros. Yo esperamos que esta enseñanza pueda
ayudarte y que pueda ser de bendición para ti. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres ese Dios extraordinario, tú eres ese Dios bueno que nos ayuda siempre y que está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, valorar y apreciar lo extraordinario de la justificación. Hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Qué extraordinario. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos entonces en este momento a ir terminando la transmisión en Facebook. Te recordamos que mañana volvemos a estar aquí a las 7:55. A todos los hermanos que están conectándose por Facebook. Estamos mañana aquí nuevamente a las 7:55. Entonces, y ahora pues, Itamar, tú nos vas dirigiendo lo próximo que vamos a estar haciendo.